mesa de trabajo Muros Libres sobre nuevos retos urbanísticos y mural. La verdad que hoy contamos con un equipo de lujo. Noemi, gracias por venir, bienvenida. Un placer, muchas gracias. Y Alberto, ya has trabajado con nosotros, muchas gracias por venir una vez más a nuestras cosas. Y bueno, para no liarnos mucho, pues Noemi, arquitecta, un currículum espectacular, la verdad que hay cosas ahí que me han dejado personalmente impactado, y Alberto, pues que ya lo conocemos también, tema de propiedad intelectual y demás, lo mismo. Gracias. Trabajos internacionales espectacular. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el tema del mural y el urbanismo. ¿Qué planteamiento le damos al mural hoy en día en el urbanismo? Es decir, ¿el urbanismo contempla el mural como un elemento más participativo de las ciudades? ¿Cómo lo rechaza? ¿En qué punto nos encontramos, por lo menos en Canarias? O sea, realmente el urbanismo, lo que son los instrumentos, ¿no? Propios del urbanismo, las figuras y tal, distan mucho de lo que significa pues, una intervención en un muralista, ¿no? O sea, realmente se ha producido un alejamiento entre lo que es la instrumentación y la realidad, ¿no? Yo creo que en algún momento ahora empiezan, desde hace ya cierto tiempo, a incorporarse herramientas tipo de gestión Big Data y tal, que realmente podamos recoger la complejidad de la realidad tal y como es, ¿no? Pero sí que es verdad que, digamos que si buscamos en dónde aparece, ¿no? De una manera como más concreta, pues igual es en los planes especiales, los planes territoriales, ¿no? Vinculados a regeneraciones paisajísticas, ¿no? En ese caso, pues muchas veces aparecen de manera señalada cuáles son aquellos lugares en los que una intervención ya, digamos, de cara a poder pues generar un espacio de encuentro o vinculado a la usabilidad de un espacio concreto, ¿no? O la regeneración de ese espacio, pues a través de una participación también activa de la ciudadanía, sí aparece de una manera más concreta. Pero realmente siempre, y yo creo que en ese sentido Alberto también lo tiene muy claro, las actuaciones muralistas siempre están un poco como por definir, ¿no? Es como, ¿de qué se trata, no? Se trata de una comunicación previa, ¿no? A la antigua obra menor, o cuál es el instrumento que recoge, ¿no? Lo que sería una intervención concreta. Y con respecto a los contenidos, Alberto, ¿el mural tiene en cuenta el urbanismo? Porque claro, tiene que ser algo recíproco, entiendo, ¿no? Para que haya un diálogo entre una cosa y otra. Yo creo que precisamente la relación que existe entre lo que podemos denominar la burocracia y el mundo del arte urbano todavía creo que es muy frágil, y creo que todavía existe una desconexión, que sí es cierto que en los últimos años se ha ido valorando más al arte urbano como disciplina, pero creo que todavía en Canarias eso está muy verde y que estamos tendiendo a eso, precisamente por lo que hablaba Noemí de la inclusión en políticas territoriales de ordenación urbana. Pero más allá de eso todavía existe mucho cliché y sigue siendo una disciplina bastante denostada en muchos sentidos en el ámbito de la burocracia. Sí, hay que tener además como mucho cuidado cuando aparece, porque muchas veces aparece malentendido, ¿no? De repente una imagen proyectada en una serie de medianas para ser vista desde el coche, o sea, realmente hay todo lo que tiene, todas las bondades que hay detrás de una intervención de arte público, de arte urbano, o sea, realmente quedan al margen, ¿no? Y se ve como un poco frivolizado, ¿no? Sí, eso forma parte también de la indefinición que existe por parte de no solamente del sector del arte, sino también evidentemente del sector de la ordenación urbana, acerca de lo que existe y de lo que realmente es el arte urbano, y lo que comprende el arte urbano no solamente su implicación social y política, sino evidentemente su implicación en la ordenación del territorio, que es súper importante y más en Canarias. Por puntualizar un detalle, coincidimos entonces en que si hay algún encaje urbanístico del mural ahora mismo a nivel burocrático, sería el de la antigua ley de obra menor, que ahora es... comunicación previa. Exactamente. Sí. Digamos que lo podemos enfrascar ahí con total seguridad. ¿Debería haber algo más adaptado quizás al...? Sí, o sea, realmente no se da una respuesta concreta, claro. Como la especificidad no queda recogida, ¿no? Pero sí que... Ojo también, o sea, es una comunicación previa siempre y cuando, o sea, estamos estableciendo pues aplicaciones, acciones murales en soportes que se encuentren en un estado perfecto, ¿no? Claro. Y muchas veces, pues este tipo de acciones están vinculadas a regeneración, pues eso, tanto de paisaje como de entornos inmediatos, de vivienda, y por tanto ese muro soporte no va a estar
en perfectas condiciones. Entonces, ahí también, o sea, todo lo que tiene que ver con una reparación o con un apoyo estructural o de cualquier tipo, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y sería previo a esa acción o vinculada a esa acción, porque muchas veces, ¿no?, el preparar el soporte también significa abordar esa acción pues de distintas maneras, a lo mejor también trabajando con determinadas rugosidades, ¿no?, que también pueden ser interesantes. Bueno, hay veces que no, que es como la pared lisa, ¿no?, perfecta, pero también podríamos estar trabajando pues eso, con otras rugosidades y con otras texturas, ¿no? En ese caso pues ya no estaríamos hablando de comunicación previa, sino de proyecto de obra mayor incluso, ¿no? Es que precisamente lo que hablaba antes de la indefinición precisamente va por ahí, de que no hay una legislación o una normativa específica para este tipo de acciones y por tanto se tienen que acoplar a otro tipo de procedimientos que realmente no están tan atendidos o dirigidos a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, claro, ahí se pierde un poco porque realmente no contempla la totalidad de la práctica del arte urbano y ya si hablamos de paste-up o este tipo de disciplinas ya evidentemente nos vamos de madre, ¿no? Que creo que precisamente ahí es donde hay una desconexión y que creo que a nivel normativo hay que cubrir. Esa desconexión, como decías antes, se puede deber también a la juventud que tiene el mural en Canarias, digamos, claro, ¿no? Noemi, tú has estado en muchas partes del mundo ejerciendo tu profesión. ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Cómo se vive este tipo de problemáticas en otras ciudades? ¿Están más avanzados? ¿Van igual? ¿Cómo es el...? O sea, realmente hay, pues de manera general, sí que es verdad que hay otros lugares en donde hay una mayor apertura, ¿no?, de cara a legislativa, sobre todo, ¿no? Y bueno, y ustedes saben mejor que yo, además, el origen de este tipo de acciones, ¿no? Y cómo muchas veces, pues, en los márgenes, en la periferia, pero cómo también se ha ido también colocando en el discurso mainstream también, ¿no?, del hacer ciudad. O sea, realmente sí que en otros contextos, digamos que hay una mayor apertura y un mayor entendimiento, por lo menos desde fuera, ¿no? Es verdad que una vez habitas un lugar, pues seguro que te encuentras con otro tipo de trabas, pero aquí estábamos hablando de que realmente esa comunicación previa es poner en paralelo una acción de este tipo, ya sea además, si ya además hablamos de una acción participativa, pues con la complejidad que eso significa, a pintar una fachada, colocar un toldo, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, bueno, acciones participativas o individuales concretas, cualquier tipo de intervención artística en vía pública, en este caso un mural. O sea, sí. Supongo que fuera pues habrá un poquito más de apertura, como dices, ¿no? En cuanto a mecanismos burocráticos específicos, ¿encontramos algún punto, por lo menos a lo mejor en Europa, donde hay mucho movimiento de festival? Sí, pero realmente no está, bueno, en lo que yo he estudiado un poquito y en lo que he podido llegar a participar, termina por haber una gran apertura y no hay una legislación que vaya muy de la mano. O sea, una de las cuestiones que pasan aquí y que tiene mucho sentido y que además, o sea, es algo muy fácil de entender, es que tenemos un territorio muy limitado, o sea, además con una gran parte de reserva, de espacio protegido. O sea, realmente tendríamos que ser como súper cuidadosos, ¿no? Y bueno, y sabemos que eso no se da. Se ha ido creando una legislación que es enorme, ¿no? Que es enorme y aún así no hay encaje específico para este tipo de acciones. Entonces, yo creo que es bastante particular, o sea, hacer cualquier paralelismo con Canarias y pues, Copenhague o Barcelona o Londres, o sea, realmente hay especificidades muy propias de cada lugar, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una mayor libertad con respecto al planteamiento de un proyecto, ¿no? Pero también se plantean los proyectos como tal y también en forma, o sea, también cuáles son los agentes que van a participar, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, cuál es la ocupación, o sea, cómo va a funcionar o a articularse esa parte de ciudad mientras se desarrolla ese proyecto y por supuesto todo aquello que tiene que ver con la seguridad, ¿no? A la hora de ejecutar determinada pieza, que es súper importante, ¿no? Digamos que avanza más rápido el mural, ¿no? Y el ansia de los artistas de producir obras murales de gran formato en la vía pública, que incluso la burocracia o las legislaciones que ya no que los regulan, sino que los protegen en muchos casos, ¿no? Siempre va así. Y que evidentemente en otras partes ya no solamente de Europa, sino a nivel mundial, están mucho más avanzados que nosotros, básicamente por una de las cosas que decía Noemi que es clave, que es la protección del territorio aquí en Canarias, que está muy denostado, evidentemente, por las políticas que tienen que ver con la construcción, pero también a nivel de cómo se ha abanderado un poco la lucha por el arte urbano, porque al final es una disciplina que siempre ha sido muy outsider y que de hace poco tiempo para acá sí es cierto que se ha profesionalizado bastante, pero que es una tendencia que todavía no ha terminado para nada
y que en Canarias, para empezar, es algo que todavía es muy reciente, ¿no? Y que precisamente pues hay algunas legislaciones que ya contemplan al arte urbano como una disciplina totalmente profesional, como la vara en Estados Unidos, pero que en Europa y ni siquiera en España tenemos todavía una normativa vigente que sea fuerte y que sea buena para los artistas, evidentemente. Esta denostación del territorio de la que hablas, el concepto de festival, ¿no?, que actualmente tenemos, pues digamos, en España y yo creo que en muchas partes del mundo, incluyendo a Canarias también, sí, es un poco un festival pues que va muy relacionado más con la identidad de los artistas a lo mejor que con la identidad del sitio. Sí, sí, bueno. Es un poco más como un desembarco de artistas, de llegar a un sitio, muchas veces lo hemos visto, de bueno, pues va Alberto, pone Alberto, va Eric, pone Eric, va Noemi, pone Noemi, sí, y no tenemos en cuenta el sitio. Esto, ¿de quién es la responsabilidad en este caso? Bueno, sí que hay algunas experiencias que sí que tienen en cuenta ese aterrizaje, ¿no? En algunas experiencias incluso en la península vinculadas a lo mejor a la música, a la creación de un proyecto artístico, ¿no? De, pues el vivir en un lugar y además sí, a partir de ahí, pero vamos, totalmente de acuerdo con que no es la... Vinculadas a la música. Sí, hay proyectos, se me ocurren un par de referencias vinculadas a proyectos artísticos musicales en los que se hacen pequeños festivales en los que a partir de lecturas que se puedan hacer de un lugar concreto se genera durante un tiempo, o sea, más, realmente se entiende más como una residencia artística, ¿no? Que vas a un lugar, ¿no? Justo más es ese paralelismo, pero sí que es verdad que yo creo que eso, bueno, tiene que ver por supuesto con los gestores, gestor, el promotor, el gestor, el político o la política, ¿no? Y que realmente, o sea, yo creo que eso es un disparate enorme, o sea, realmente hay que saber aterrizar y además hay que traer toda esa, por supuesto, todo ese detrás Alberto, detrás Eric, o sea, todo ese bagaje, pero saber aterrizarlo en un lugar concreto, o sea, porque lo interesante, por supuesto, es que todas esas reflexiones, todo ese trabajo que haya detrás, pues se puede aportar a la isla, o a las islas, ¿no?, en este caso, pero por supuesto sabiendo llegar, y no puedes llegar si no caminas por un lugar, si no vas a comprar un pan, si no sabes incluso si hay panadería o no hay panadería, o sea, es muy difícil aterrizar, y eso que ahora mismo pues hay unos mecanismos, bueno, que a mí me crean total fascinación y que realmente son ya bastante antiguos, que es pues, tipo Google Street, Google Earth, o sea, el poder caminar por un lugar, ¿no?, y ir construyéndote un poco el imaginario de ese espacio, pero hay que hablar con la gente, hay que poder recoger la luz, ¿no?, y demás. Claro, es que generar el diálogo creo que es una de las cosas más importantes que puede hacer la práctica artística, ¿no?, que es precisamente poner en contexto a un artista que nos dé un sitio en concreto y cuando llega pues poder generar ese diálogo y esa reflexión con respecto al espacio que ocupa, ¿no? Y precisamente creo que es una de las cosas de las que carecen este tipo de festivales, ¿no?, que tratan mucho al artista como más el cliché de artista, ¿no?, de gran artista, lo trae, ejecuta y se va, ¿no? Y no hay una reflexión o no hay ese diálogo del que hablaba entre el artista que viene y interviene en el territorio. Creo que eso es muy importante, que sí es cierto que hay ciertos festivales, más en la península evidentemente, que tratan este tema, pero creo que precisamente un territorio como el nuestro, con esta idiosincrasia, ¿no?, que encima tiene esta especialidad de que es un territorio incluso fuera de Europa, ¿no?, que precisamente es muy atractivo para eso, y de hecho hay muchos artistas que lo tratan así, ¿no?, que es un sitio donde trabajar que es realmente exótico, ¿no? Pero sí es cierto que del ámbito administrativo y del ámbito de la gestión cultural más institucional no se le da ese sentido, y creo que precisamente es una carencia eso. Claro. Se me ocurren un par de cuestiones a raíz de lo que dices. Por ejemplo, cuando hablamos de grandes artistas, hoy en día el concepto que tenemos de gran artista es una persona que tiene muchos seguidores en redes sociales, por ejemplo. Sí. Eso obedece a un modelo de festival, obviamente pues, capitalizado, en el que necesitamos, más que artistas que dialoguen con el entorno, marcas reconocibles a miles de kilómetros. Exacto, que siempre ejecuten el mismo tipo de obra para poder crear ese... Pensemos en Banksy, por ejemplo, de que al final son artistas que ya más que ya trascienden el concepto, o la personificación del propio artista, y ya se convierten en marcas, ¿no? Y entonces Okuda es otro ejemplo. Podríamos hablar de una burbuja perfectamente, entonces, a nivel mundial incluso. Sí, porque al final es un atractivo turístico. No olvidemos que hay muchos festivales de arte urbano, no solamente de arte urbano, ¿no?, pero específicamente de arte urbano,
que evidentemente intervienen en determinadas partes de diferentes ciudades que al final son un reclamo turístico y que también es una herramienta también para poder capitalizar este tipo de prácticas, ¿no? Que tiene su lado positivo porque al final generas industria, generas riqueza para los artistas, pero también tiene su lado negativo porque pierdes identidad. Claro. Yo por lo menos lo veo así. Sí, hay una lectura muy perversa ahí, ¿no? Yo creo, porque efectivamente intervenir en determinados lugares hace que esos lugares se pongan en el foco, pero sí que es verdad que primero, de cara a ese superartista o gran artista o artista con grandes seguidores, se le pide que haga exactamente lo mismo, que sea reconocible, o sea, también de algún modo se encuentra secuestrado, es verdad que con mucho dinero, pero secuestrado, ¿no? De algún modo. Y por otro lado, pues... ¿Con mucho dinero te refieres al...? No, me refiero bueno, que tampoco pobrecitos que vienen, pues, que tienen muchos seguidores y que tienen que seguir haciendo lo mismo, sí. O sea, realmente tienes también tú, digamos, la capacidad de poder saber qué es lo que haces y qué es lo que no haces, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por eso digo que bueno, que están un poco secuestrados en el sentido de que tienen que hacer lo mismo para que sea reconocible, o sea, ese tema de poder experimentar o poder probar o poder caminar hacia otros lugares está un poquito encorsetado, aunque no sé si lo quieren hacer, ¿no? Es lo que quería decir, y esa lectura, pues sí que es verdad que muchas veces es bastante perversa porque hace, o sea, la transformación que se da de cara a la movilidad y a ese día a día, a esa cotidianidad, una vez se señala un punto concreto, ¿no? O sea, una de las últimas... de los últimos debates que están puestos sobre la mesa es el faro, ¿no? de Okuda, ¿no? Entonces, un elemento patrimonial que tiene una lectura muy clara, que desde el punto de vista del patrimonio puedes intervenir con pintura, por supuesto, porque realmente cualquier elemento que sea transformable, que sea una adición, que puedes recuperar y probablemente... Además, ese argumentario esté vinculado a la revalorización o al entendimiento, que el planteamiento de Okuda igual sí que es verdad que podría haber sido otro, porque el faro al final pues tiene unas proporciones, ¿no? Se ve desde un determinado lugar, o sea, también la intervención en sí puede ser cuestionada, no tanto que intervengas o no, ¿no? Yeah. Pero efectivamente, o sea, eso hace que se genere pues bastante movimiento, ¿no? Vinculado a ir a hacerte... este faro hasta que Okuda... Bueno, nadie tampoco, bueno, pero porque... me refiero a ese sentido de que evidentemente se ha hecho viral por algo, ¿no? Y claro, pero sí que es verdad... Cuando el artista incide en eso, ¿no? Sí, pero es verdad que una cosa puede ser el entendimiento de su práctica estética o las malas praxis que pueden ir pues de la mano de determinados encargos, ¿no? Y otra que puedas o no hacerlo y efectivamente poder intervenir un elemento patrimonial como ha hecho Okuda en distintas ocasiones en su fachada, a partir de pintura o de colocar o de adicionar algún elemento que pueda ser totalmente removible. Es que la remoción es importante para eso. Exactamente. De volver a retrotraer el bien al estado en el que estaba. Eso creo que es importante porque la ley de patrimonio, de hecho, es lo que indica, ¿no? Claro. El tema es que es curioso eso de volver a dejar el objeto intervenido en el estado inicial, sí. Porque claro, al fin y al cabo eso conlleva unas contemplaciones en el presupuesto que... Claro, unos costes. Exactamente. Sí. Entonces, cuando hablamos de intervenciones en las que sí existe este diálogo con el patrimonio, el presupuesto del cual disponemos, pues obviamente es un factor principal. Evidentemente. Cuando hablamos de burbujas, de festivales y demás, que es un tema que ya hemos tratado en alguna otra ocasión, queremos hacer muchas cosas muy rápido, ¿no? Entonces es imposible la cabida de ese diálogo porque también, como hablábamos antes, los mecanismos burocráticos ralentizan las cosas. Ralentizan mucho, sí. Y como se suele decir, si encima nos vamos a poner a hablar, pues más lento vamos a ir. Total. ¿no? Pero claro, realmente es necesario ese diálogo, por lo tanto es necesario que exista esa contemplación de lo que los presupuestos con los que contamos actualmente para hacer festivales de calidad que dialoguen con el patrimonio no son suficientes. Eso tiene que ver con la cultura del sitio en el que vivimos realmente. Hombre, no se contempla... Es evidente. Exacto. La importancia que se le da a cultura en Canarias y sobre todo la importancia que se le da a la cultura del arte urbano en Canarias. Y el enfoque que puede tener esa cultura para remunerar o recuperar esa inversión. Es algo que creo que está en cambio, ¿no? Creo que hay una tendencia a la transformación con respecto a esto, porque por ejemplo se me ocurre, pues no sé, Matías, ¿no? Que al final es un referente de la pintura, en el graffiti en Canarias, ¿no? Y la pintura mural. Y precisamente ahí hay un carácter de permanencia de esas obras, pero claro, hay otras intervenciones que tienen un carácter totalmente perenne, ¿no? Y creo que eso se está empezando a contemplar y que sí es cierto que las administraciones están poniendo están poniendo apoyo, ¿no? Precisamente para que esto pase,
Pero claro, hay también un conflicto con la ciudadanía importante porque hay un gran sector de la ciudadanía que ve que este tipo de intervenciones daña el patrimonio, cuando muchas veces no es así. Entonces también hay una desconexión y una desinformación con respecto a esto, que lo que hace también es marcar un poco al arte urbano como siempre lo ha estado, ¿no? Que es desde el ámbito del vandalismo, de la criminalización. Entonces, claro, todavía hay una falta de diálogo entre la ciudadanía, la institución y el mundo del arte urbano que genera mucho conflicto, ¿no? Y que sí es cierto que por lo menos yo, que ya tengo experiencia en otras ciudades de España, sí he visto que se ha resuelto. En Canarias todavía estamos muy verdes en este tema. Quizás hablando a grandes rasgos, es un caso muy conocido, el de cuando hablábamos de esos desembarcos de artistas, ¿no? Que llegan a un sitio, lo pintan y la gente no entiende lo que están haciendo. Básicamente. Porque digamos que Pero es un poco lo que hablábamos del aterrizaje, ¿no? No solo es de cara a qué es lo que vas a generar o qué tipo de... con qué vas a trabajar a nivel, pues eso, estético o lo que sea, ¿no? También tiene que ver con ir contando lo que se va haciendo, ¿no? El discurso es súper importante. Es súper importante, porque si no, es que puedes estar haciendo lecturas totalmente ajenas a lo que se está planteando. Entonces, con respecto un poco para recuperar lo que decías antes, con respecto a los tiempos y los presupuestos, ¿no? Realmente muchas veces nos vemos haciendo proyectos muy, muy rápido, a lo mejor en el 15% es hacer el proyecto y después el resto del tiempo es el proyecto caminando hasta que da lugar, ¿no? O sea, esos tiempos tan dilatados, cuando en realidad tendría que ser al revés. O sea, es como todo este tiempo generando el proyecto, debatiendo sobre el proyecto, acomodando, digamos, las realidades al proyecto y después ejecutándolo, ¿no? Es muchas veces hay que entregar algo para que se dé dentro de no sé cuándo, cuando realmente no ha sido, no ha tenido el tiempo, ¿no? de reposo. Aunque bueno, ya casi todos y todas sabemos cuáles son las partidas que tiene que tener, o sea, no hay nada que se quede atrás y no se pueden pedir hacer determinadas acciones. O sea, muchas veces es más interesante hacer una pequeña acción, ¿no? En donde todos los agentes, por supuesto, hayan cobrado, o sea, ¿no? Remunerado, que es bastante importante, parece mentira que haya que señalarlo, total. pero muchas veces es así, ¿no? Que grandes acciones de portada de periódico, digamos, ¿no? Cuando detrás hay, pues, lo que estás vendiendo es gente trabajando, pues, sin remuneración, aterrizajes y problemas de conflictos sociales, que no digo que todos, pero la gran mayoría se resuelve debatiendo y haciendo partícipe, o sea, entendiendo bien qué es lo que significa la participación ciudadana, que no es vamos a elegir de qué color pintamos esto. Básicamente. Eso no es ni arquitectura, ni mural, ni proyecto urbano, o sea, es formar parte de un discurso, de unas preguntas y unas respuestas, de un proceso, pero no de un proceso finalista, te gusta más esta acción que esta acción, o sea, así se ha entendido. Yo creo que se están haciendo grandes cambios con respecto a lo que significa la participación ciudadana. Tampoco es coge este color y ponte aquí en una esquinita a pintar, que sin saber realmente, ¿no?, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sí, pues incluso se puede integrar a la propia población del sitio, del lugar donde se está interviniendo, y que realmente tampoco exista ese diálogo y que incluso se instrumentalice la población para justificar, ¿no?, el proyecto, cuando realmente no se está generando ningún diálogo, ¿no? Exacto. Es que a veces, quieras o no, existe mucho conflicto porque también el artista ha perdido también ese carácter de la intervención social y va más a la mercantilización y a la monetización, también por la precariedad. Es que al final es un poco la rueda. Porque lo que hablamos de la falta de tiempo, ¿no? Es que, claro, al final uno tiene que comer y también a veces tiene que lidiar con situaciones en las que tiene que estar adaptándose y a veces las cosas no salen como uno desea, ¿no? Y también es cierto que cuando utilizas, bueno, no utilizas, sino cuando integras en una intervención a la ciudadanía o a la población de un lugar en concreto, lo tienes que hacer siempre desde un punto de vista en que enriquezca, no solamente para la mera utilización. Yo creo que una vez hablando con Matías, precisamente lo que veía es que su discurso está siempre en el empoderamiento de la población a la que acude, ¿no? Y eso se refleja muchísimo en sus obras y por eso me parece un referente total, no solamente a nivel de Canarias, ¿no? Porque precisamente él genera ese diálogo, que ese diálogo además permanece una vez se acaba la intervención, porque la obra sigue ahí y la gente se identifica con la obra y eso hace que también sea un artista muy querido por la gente, ¿no? Sí, y eso que me la parece gente... vital para el arte urbano. Que la gente entienda lo que se está haciendo, es que básicamente, creo que eso ¿no? hace que se genere, una vez más, hablamos de la palabra diálogo constantemente, pero creo que eso es una de las bases del arte de la calle, ¿no? Porque básicamente es que la calle es diálogo, no solamente en el arte, pero evidentemente el arte es una de sus manifestaciones más claves, ¿no? Entonces,
Creo que precisamente ese punto es una de las cosas que más se tiene que, en las que más se tiene que poner el foco, porque eso hace que la gente entienda lo que estás haciendo, empatice con lo que estás haciendo y se sienta representada. Y eso es una de las cosas que creo que son más bonitas de este tipo de intervenciones, que al final es lo que es la esencia de la participación ciudadana, ¿no? Básicamente. Sí, que además o sea, realmente no se puede plantear el hacer ciudad, el urbanismo y, por supuesto, tipo de prácticas sin la participación ciudadana entendida de esa manera. Y hay una cuestión que parece muy naif, pero que tiene que ver con que realmente la ciudadanía es portadora de información, de información sobre cómo vive, pero también de sus aspiraciones, de cómo entiende efectivamente. Entonces, yo creo que, vamos, estaría totalmente de acuerdo contigo a la hora de recalcar el tema del diálogo y que realmente tanto una acción mural como el replanteo de 2 bancos en una esquina, o sea, tengan que ver con, o sea, que la ciudadanía realmente pueda contar por qué se ha dado ese cambio, ¿no? Y además pues, lo hace suyo directamente, lo cuida además, que también el cuidado es una de las cuestiones más importantes, ¿no? A la hora de plantear este tipo de transformaciones, ¿no? Claro, por eso decía que cuando uno transforma el espacio, al final si tú haces que la gente se empodere y se represente y hay una empatía en la obra, eso hace que la gente se identifique más y la proteja y se implique en su protección. Por eso cuando un artista abandona un sitio y la obra queda, es importante que la gente se implique con la obra. Porque claro, si tú llegas, como hablábamos antes con el halo de gran artista, intervengo y me voy a mi casa, la gente se queda un poco, ¿esto qué es? Voy a dejar que se degrade porque no me identifica. Claro. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber ese diálogo. Sí o Respecto al tema de la conservación y el patrimonio y la creación de nuevo patrimonio, hablábamos antes un poco sobre que el patrimonio, es decir, las actividades de mural o intervenciones artísticas en patrimonio también tenían que contemplar la vuelta a la originalidad del soporte, ¿no? Sí. Pero claro, cuando hablamos de crear nuevo patrimonio, ¿cómo situamos esto? Porque al fin y al cabo, hoy en día esta capitalización del festival o esta renovación constante de soportes, todavía en Canarias no hay tanta saturación como para darse ese fenómeno, pero claro, impiden un poco que la naturaleza del mural salga de lo efímero hacia lo conservacional y que perdure en el tiempo y por lo tanto sea considerado patrimonio nuevo. ¿En qué estado nos encontramos con respecto a esto? Sí, bueno, en realidad, o sea, con respecto a temas patrimoniales, siempre, bueno, afirmamos un poco lo mismo, ¿no? Que realmente tenemos derecho a que las reflexiones de nuestro tiempo, ¿no? Estén presentes en las manifestaciones correspondientes, ya sea pues, a través de encascos históricos de arquitectura contemporánea al lado de arquitectura de otros tiempos o murales o acciones artísticas de nuestro tiempo, porque al final es que realmente hay que recoger todas esas reflexiones, porque es que es un derecho que tenemos, pero también el deber, ¿no? de trasladar todas esas... Sí, de reflejar la contemporaneidad. ¿No? Efectivamente, es verdad que hay... pues hay una contradicción ahí que planteabas, ¿no? Con respecto al retorno, ¿no? a la recuperación del soporte. Muchas veces eso tiene que ver con la intervención en un inmueble arquitectónico concreto, ¿no? O sea, es verdad que si vas a hacer una acción, o sea, hay determinadas pautas que tienen que poder seguir leyéndose, ¿no? Con respecto, pues, a los ritmos, a la manera en la que se construyó, bueno, hay un montón de lecturas, ¿no? Detrás, pero sí que es verdad que, pues, vinculados a otro tipo de inmuebles, ¿no? O de espacios que forman parte de un casco que puede tener una protección muy concreta, en la que sí se puede intervenir de manera constante en el tiempo, por supuesto, con un mantenimiento también vinculado a esas acciones, porque muchas veces vemos acciones murales, vamos, súper interesantes, que de repente pues no solo responden a eso, a la escala cercana, sino que desde determinados puntos de vista tienes otras lecturas de esa acción. Y muchas veces, bueno, pues empatizo pensando, joder, es que se está degradando este mural también necesita un mantenimiento y ya no se está leyendo de la misma manera y al final ahí queda, ¿no? Y bueno, muchas veces cascado por el sol, otras veces a través de otras intervenciones que se plantean y ves una especie de cadáver, o sea, yo creo que la transformación está en el germen de la ciudad, eso es así, o sea, y no puede ser de otra manera, pero hay que cuidar un poco, ¿no? O sea, por lo menos aquellas acciones que estén vinculadas a una reflexión concreta, ¿no? Y que lleven avalado pues el pensamiento pues contemporáneo, ¿no? Con respecto a un lugar, a la identidad de un lugar. Y creo que ahí, o sea, en esa figura que buscábamos antes, vinculado a la manera de caminar o de recoger una acción mural, también tendría que tener esa pata de conservación que la tienen los
Lo tienen los edificios, la tienen las plazas, lo tienen los parques, lo tienen, o sea, y también tendrían que tenerlo porque realmente es un derecho también, ¿no? A no ser que esté vinculado a un espacio temporal concreto, ¿no? Que dices, esto va a estar aquí durante X tiempo, pero después ya no está, no deja de ser para no ser nada, o sea, para no entenderse, ¿no? De hecho, es que la ley tenemos esos mecanismos, contempla, ¿no? Sí, pero es que aparte ya a nivel de lo que es la esencia de la obra, cuando se genera una obra mural o una obra de graffiti, la ley de propiedad intelectual la considera obra, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, que eso ya es un concepto bastante abstracto, porque hablamos de que evidentemente es una tendencia la criminalización del arte urbano, pero más allá de eso existe un artículo que es el 35, que es uno de los límites a la propiedad intelectual, y que lo que dispone precisamente es que cuando estamos en el espacio urbano, el artista tiene que tolerar por el hecho de que se entiende o se presume perenne la intervención, a no ser que se disponga lo contrario. Pero claro, ya abre la veda para que haya una intervención en la obra de un artista en la que evidentemente él no puede impedir que se reproduzca, que se transforme. Entonces, claro, de hecho hay muchas sentencias contradictorias con respecto a esto, porque el artista ahí poco tiene que decir muchas veces, ¿no? Entonces hay una indefensión bastante grande con respecto a eso también. Y eso es una de las claves por las cuales también lo que hablaba antes Noemí, ¿no? De cuando se ven varios cadáveres, ¿no? Y se ve un grafiti tachado por otro grafiti, y se genera una amalgama, ¿no? No hay una protección, no hay una tendencia a la protección, porque tampoco la ley lo recoge de una forma en la que haya pues no sé, una protección expresa dentro de lo que es la ley de propiedad intelectual, ¿no? Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de obras de Banksy, por ejemplo, sí encontramos casos de protección. Sí, pero precisamente porque tiene una relevancia en la que hay una mercantilización que ya ha dotado de poder a esa obra. Entonces, claro, al estar dotada de un afán turístico, de haberla dotado de una riqueza creativa por el hecho de la resonancia del artista, ya pasa a otro nivel. Pero la verdad es que la ley, que se supone que es aplicable a todos, por lo menos en España, sobre todo después de la reforma del Código Penal 2015, habla del concepto de arte urbano graffiti más desde el punto de vista del deslucimiento y de la pérdida de valor de una pared al enriquecimiento de una pared. Hay una tendencia que está cambiando eso, pero eso no está reflejado en la ley para nada. De hecho, eso está más reflejado en ordenanzas que son municipales que en la propia ley de propiedad intelectual, que eso es una de las cosas que creo que son más graves, ¿no? Eso es algo que hablábamos, creo que lo tratamos incluso en las últimas charlas, cómo puede cambiar la óptica de la ley según quién ejecute la acción. Es una cosa que vemos en otros campos. Eso es el dinero el que manda, al final. Exactamente. ¿No? Y ese es el problema, que al final no existe una democratización de la práctica artística, sino va dirigido a aquellas personas que generan una riqueza económica o una riqueza evidentemente creativa o cultural en función de quién sea el que interviene, ¿no? Si tuviésemos que hablar a lo mejor de un duelo de titanes, por ejemplo, en La Laguna, si contásemos con una intervención de Banksy, por poner un ejemplo, en La Laguna, ¿quién ganaría? ¿La ley de patrimonio? ¿Banksy? ¿Quién? Ganaría Banksy. Pues, Ganaría Banksy. opino lo mismo. Opino lo mismo. Es curioso. Sí, porque al final lo que generaría, por lo menos a nivel de promoción turística, tú imagínate, se volverían locos. La gente que regula el patrimonio de La Laguna conoce a Banksy. Pues a lo mejor sucede que le pasan un rodillo por encima a lo mejor sí, a lo mejor no, pero cuando conozcan lo que produce Banksy y lo que genera Banksy a nivel económico donde interviene, evidentemente les va a encantar, porque a nivel de promoción turística, todo lo que lleva la palabra turismo en Canarias como que se enciende una luz, ¿no? Y cuando generamos tanto dinero de la práctica artística, pues evidentemente también tendemos a que las instituciones se fijen. Y precisamente como Banksy es un referente, pues entiendo que al final sí se identificaría un poco con la dirección discursiva o curatorial de la exacto, labor, ¿no? ahí, o sea, yo, aún estando de acuerdo, o sea, sí, lo que creo es que, por romper una lanza a favor, es que creo que sí que en algún momento, o entiendo que debiera ser así, sea quien sea, pues ese aterrizaje del que hablábamos antes, el tipo de acción, dónde se da, de qué manera, con qué agentes, todo eso, tendría que ponerse sobre la mesa, o sea, no podría ser, viene no sé quién y hace la X, ¿no? Diálogo, básicamente. Exactamente, Hay un diálogo. dicho en carpintería que dice, mide 2 veces y corta 1. Exactamente. Un poco, Un poco sí, totalmente sí. Entonces,
un poco pues estamos de acuerdo en que los tiempos que estamos trabajando con este tema de murales y demás son muy rápidos, incluso vemos a veces que se tarda mucho más en preparar los soportes que en ejecutarlo, que en ¿no? ejecutar la obra del mismo Totalmente. muralista. O sea, una obra de rehabilitación de una fachada de 5 pisos de altura puede conllevar 2 semanas y una obra mural en un soporte del mismo tamaño, pues, a veces incluso dura 2 días. ¿Cómo es posible? Eso es un disparate bajo mi punto de vista, no sé cómo lo hacen, la verdad, o sea, si yo tuviera que acometer, o sea, pues eso, la rehabilitación de una fachada y demás, y es una pena porque realmente vinculado a ese proceso también podrían haber prácticas divulgativas, o sea, mientras estás ejecutando la obra, es la mejor manera de ir contando cómo se va haciendo esa obra, o sea que los tiempos no pueden ser corre, corre, mientras antes mejor no tengas la acera ¿no? ocupada, o sea, realmente pues esa rapidez va completamente en la otra dirección a la que hablábamos, o sea, hay unos tiempos de ejecución, hay unos temas de seguridad, pero también hay unos temas de divulgación que muchas veces vinculados a rehabilitaciones de proyectos arquitectónicos, pues así, más vinculados a temas patrimoniales o incluso dentro del espacio museístico, ¿no? Mientras se va rehabilitando o se va generando una nueva pieza, pues muchas veces hay prácticas divulgativas vinculadas a esa acción. En este caso sería muy fácil poder incorporarlos, no sé, corre, corre y haz esto y aquí, que la gente no se entere y cuando lo vea, lo ve un poco hecho, ¿no? Y es rarísimo eso, ¿no? Cuando realmente, pues la gran mayoría de las veces, si no todas, o sea, te sientas a contar que el proyecto que está detrás, por qué se ha elegido pues esa mediana, ese motivo, esa técnica, esa manera de hacer, o sea, y realmente pues hay un montón, ¿no? que contar y que forma parte del proyecto también, no es algo que está ahí que te das cuenta el tercer día que caminas, ¿no? por la vía. O sea, realmente creo que habría que revertir esos tiempos, no solo los de pensar el proyecto que hablábamos antes, sino también los de ejecución del proyecto, porque las velocidades son loquísimas, ¿no? Claro. Tiene que ver a lo mejor todo este tema de la velocidad, de lo que hablábamos con los presupuestos insuficientes muchas veces que contemplamos, temas de alquiler de maquinaria. Que la precariedad es algo que afecta a todo, ¿no? Y la precariedad en la cultura pues, prácticamente son dos conceptos que van de la mano, ¿no? Y así incluso lo llevamos al ámbito de la ejecución, en el ámbito arquitectónico y del ámbito de la construcción, pues sabemos que también pues hay una muy poca transparencia con respecto a este tipo de procedimientos que muchas veces incurren incluso en lo ilegal, ¿no? Hay una cuestión precisamente que queríamos tratar con este tema, que es qué mecanismos tienen tanto los organizadores de festivales como los artistas, como los contratantes, ya sean instituciones públicas, como ayuntamientos y demás. Cuando organizamos un festival y realmente trabajamos en soportes privados, en medianeras de casas que muchas veces son de propiedad particular, ¿cuál es el mecanismo para que un dinero que es público se invierta en una propiedad privada? Porque muchas veces es el caso que nos encontramos. Estamos hablando de prevaricación, ¿hay algún tipo de mecanismo que tenga que ver con la cesión de derechos? Hombre, tiene que ver con la cesión de derechos, evidentemente es un contrato de obra, ¿no? Y tiene que ver también con una... Es que el tema del graffiti es que el graffiti al final nunca va a ser tuyo. El graffiti, sobre todo, es del dueño del muro, porque al final se tiene como... El concepto que se tiene en la ley del graffiti o de la pintura mural es que es una obra accesoria a un muro. Entonces el dueño del soporte realmente es el dueño de la obra. Otra cosa son los derechos morales, pero claro, tú, como hablaba antes del artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual, tú no puedes impedir que un dueño de un muro coja ese muro y lo venda. Porque claro, precisamente al no dotarte a ti de poder dentro de la ley para poder defender tu derecho, eso significa que también otra persona va a tener mayor ventaja a la hora de poder monetizarlo y explotarlo. Evidentemente tú no pierdes tus derechos de explotación, pero claro, cuando tú intervienes en un muro, generalmente ya estás cediendo tus derechos para que se pueda intervenir en ese muro, ¿no? Otra cosa también es que se reconozca también la integridad de la obra, de hasta qué punto el artista cuando interviene conoce realmente lo que está firmando, porque muchas veces el artista desconoce. Si se firma algo. Si se firma algo, que esa es otra. Entonces, claro, llega un momento en que sí, se cae a la prevaricación, como bien decía, e incluso ya... Por eso se tiende muchas veces a que haya fundaciones privadas que son las que financian este tipo de intervenciones, porque son las que compran primero un muro. Entonces, claro, ya ahí se asegura la permanencia y se asegura la integridad de esa obra. Pero te imagínate que puede ser cualquier particular en su casa. Tenemos el caso de Ione, que lo comentábamos, La Laguna, en la cual realmente está en una situación total de indefensión, ¿no?
de que no puede reclamar por vía judicial porque básicamente no tiene de base unos derechos que le protejan, ¿entiendes? Entonces, sería lógico entonces que si un ayuntamiento quiere trabajar en un festival de mural de gran formato, lo que sea, recurriese a una fundación, a un financiador externo, para que no hubiese este choque de... Yo lo que creo es que no es necesario acudir a capital privado, sino mediante normativa municipal, blindar la actividad, blindar la intervención y blindar al artista. Lo que pasa es que muchas veces no se tiende a eso porque estamos hablando de espacio público y eso tiene una incidencia con respecto a la ciudadanía, con respecto a lo que el ciudadano ve, a lo que el ciudadano recoge y lo que el ciudadano luego vota. Porque si yo no veo si no me gusta lo que veo en la calle, digo, mira, es que el ayuntamiento permitió hacer esto, pues no lo voy a votar. Entonces al final, quieras o no, se genera ese diálogo que parece muy pueril, pero al final es la realidad. Porque eso se traduce luego en que haya una identificación de la gente con la corporación municipal, porque la corporación municipal tiende a tolerar en diferentes espacios públicos intervenciones diferentes, con diferentes lenguajes, con diferentes discursos, y que tienen que ser de acorde un poco con lo que la ciudadanía piensa, porque de hecho muchas veces nace la autocensura del artista ahí, de que el artista no puede hablar de determinadas cosas porque si no, no consigue determinados contratos. Entonces básicamente se genera una rueda en la que no existe una libertad total para poder trabajar, ¿no? Resumiendo un poco, pero mal, o sea, podríamos definir que ahora mismo el punto este concreto del que hablamos es un poco como que la calle es de todos, pero no es de nadie. Es como que hay un pequeño limbo ahí. Básicamente. Sí, y lo que genera es una calle totalmente aséptica, ¿no? Claro. O sea, al final, como no apostamos por espacios diversos, ¿no? En los que nos reconozcamos todos, sino que en el que nadie se sienta ofendido de algún modo, exacto. pues termina siendo un espacio bastante neutral y ya sabemos que el urbanismo y la ciudad nunca es neutro, siempre está jerarquizando pues, a algunos por encima de otros, ¿no? Entonces, realmente, bueno, eso es una lectura bastante perversa de la situación. Pero creo que antes también, cuando hablabas de la inversión vinculada a un festival, creo que además de la sesión, que detrás de cualquier acción tiene que haber una sesión y que tal y como lo explica Alberto, o sea, es como está, no hay otra manera, o sea, por supuesto los derechos morales nunca los pierdes, pero sí, o sea, sí que estás cediendo, ¿no? Parte de tu autoría, ¿no? A ese soporte mural, a ese espacio de lo físico. Sí que creo que hay algunas cuestiones que habría que indagar a la hora de poder intervenir. O sea, sí que creo que tú no puedes intervenir con dinero público desde el ayuntamiento, por ejemplo, en vivienda, pero si son vivienda pública, las competencias las tiene el Gobierno de Canarias. O sea, sí que realmente hay que tener muy claro las competencias para que pues, esa inversión curse el camino que tiene que cursar. ¿Sería ¿no? algo fácil de sistematizar ese camino? Es decir, esos mecanismos, ese recorrido que debería ser, en este caso, pues el proyecto para que todo el tema de la financiación, los derechos y demás fuese completamente transparente y legal, ese camino existe. Es que, por ejemplo, en Berlín se me ocurre Kreuzberg, que es un barrio que precisamente tiene eso, vivienda pública intervenida por artistas. No, pero aquí vivienda pública sí podría, o sea, sí, a lo mejor no me expliqué bien. Hay proyectos de regeneración urbana que tiene que ver también con regenerar la vivienda en sí y si están planteados, pues, o sea, si las competencias vienen bien dirigidas, si el dinero se obtiene para invertir en ese tipo de espacios, pues sí que se podría, pero el ayuntamiento en una vivienda no, o sea el ayuntamiento en espacio público, claro. Entonces yo creo que esos caminos, aunque suenen un poco conflictivos, realmente se tiene que poner sobre la mesa y decir, este dinero está vinculado a la transformación de este ámbito concreto. Que eso significa que hay una escenografía que forma parte, pero no, que tiene que ver con las medianas y demás. Eso es así. Entonces habría que articular entre las distintas, pues, Gobierno de Canarias, Cabildo, corporaciones, ayuntamientos, para poder hacer acciones en las que pues, el curso del dinero no se viera modificado y que, por supuesto, diera para todo, ¿no? Como hablábamos antes. Claro. Digamos que tenemos en cuenta todas esas partes implicadas de las que has hablado. La última palabra la sigue teniendo el propietario, el vecino. Totalmente. Porque claro, si hacemos ese proyecto y tenemos en cuenta a Cabildo, a este, al otro, al de las motos, y luego resulta que llega el vecino y dice, pues yo no quiero que se haga nada aquí. Las asociaciones de vecinos al final son las que tienen la última palabra y son las que también dirigen un poco lo que hablaba antes, de que tiene que haber un diálogo con la ciudadanía y si el vecino no se siente identificado o no le gusta, por muy buena que sea la obra o por muy buen mensaje que tenga,
pues al final no va a funcionar. Sí, pero tiene que ver con lo que... O sea, hay muchas asociaciones de vecinos que son las grandes impulsoras de transformaciones, claro, o sea, claro. ese fue el germen, ¿no? Un poco asociativo, vecinal, de, oye, ¿qué pasa con mi acera? ¿Qué pasa con mi muro? ¿Qué pasa con mi vivienda? ¿no? Entonces, realmente ahí pues hay que tener cuidado, otra vez un poco lo mismo, o sea, no se puede llegar a, pues, a vecinos y decir, ¿te gusta o no te gusta? Claro. O sea, porque me da igual si te gusta o no te gusta. Ellos, ¿no? O sea, efectivamente, se tienen que formar parte del proceso desde el inicio, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, y no tanto el hecho en sí, no tanto la acción, no tanto pues eso, lo que decía antes, me gusta que sea rojo o amarillo, eso no tiene ningún sentido, pero sí, oye, se va a dar esta transformación que tiene que ver pues con, bueno, es que al final hay tantas capas detrás, ¿no? Como decía al principio, pues la transformación que hay en base a cómo se usan los espacios, ¿no? O sea, muchas veces una acción mural hace que un espacio sea un lugar de encuentro, o sea, que es un poco también viva, como, ¿no?, la naturaleza de la ciudad, no poder encontrarnos, o sea, que todo lo que puede conseguir una acción, ¿no? Sí, sirve para revivir espacios, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y también el hecho de que la gente tolere las intervenciones también es una cosa que enriquece al artista. ¿Por qué? Porque ya no solamente en el caso de vivienda pública, sino cuando intervenimos en una vivienda que tiene un propietario que evidentemente es privado, una persona física o lo que fuera, el hecho de que se tolere esa intervención hace que se genere mayor capacidad de defensa de esa intervención, incluso para que luego otro propietario que llegue después del que lo toleró pues pueda intentar removerla o no. Es decir, que también hay un punto a favor para el artista en el caso de que el propietario de la vivienda donde se intervenga tolere y favorezca la intervención, porque eso lo que genera es que la indefensión en la que vive el artista urbano desaparezca o se aminore. Entonces, claro, eso enriquece mucho la práctica porque al final lo que hace es que genera más trabajo y genera mayor capacidad para poder intervenir en más espacios, ¿no? Es un poquito como un ciclo en el que todo el mundo tiene que estar contento, y cuando todo el mundo está contento, claro, pues fomenta que parece súper difícil porque siempre nos hemos metido en la cabeza que es complicadísimo, pero creo que no lo es. Creo que es un tema más institucional y burocrático el hecho de que nos hayan dicho no, porque es muy complicado poner a la gente de acuerdo. Realmente no. Es que la estigmatización del grafiti y demás ya queda un poco atrás. Cuando totalmente, es una antigüedad. Claro, cuando ya vemos murales grandes en las ciudades. Yo tuve la suerte de poder trabajar con Intramurs, que es un festival de arte urbano en Valencia, y creo que eso es un referente en cuanto a cómo se integra en la práctica de la disciplina del arte urbano, que tiene que ver con ámbitos multidisciplinares, no solamente murales, sino de todo, intervenciones, performance, de todo. Y me encantó ver cómo la ciudad está volcada porque hay una identificación total, y entonces el apoyo es tan grande que ya forma parte de la identidad de la ciudad. Entonces, claro, es verdad que el graffiti tuvo su pasado underground, evidentemente en los 80, porque se identificaba con un ambiente criminal, que totalmente es un estigma que se le dio, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no ha perdido ese estigma. Yo, de hecho, sé, por ejemplo, hablando con mis padres, que todavía les suena un poco incluso a ambiente de heroína, en ese sentido de cómo se identificaba antes lo outsider que estaba en el ámbito del arte urbano y el graffiti en España. Pero claro, es que eso ha cambiado totalmente, y de hecho tampoco fue nunca así, sino que fue una parte como cualquier otra parte del ámbito criminal, ¿no? Y se ha tendido a criminalizar todo el sector y a criminalizar a todos los artistas, cuando realmente no son otra cosa que artistas. Y claro, eso también, hay barreras que hay que derribar con respecto a eso, y precisamente la comunicación y el diálogo y la concienciación hacia la participación ciudadana creo que es el camino para poder conectar a la ciudadanía con el arte. Y hacer las cosas bien un poco también. A título personal, yo creo que siempre va a haber alguien a quien señalar, y cuando no es el artista que vino y pintó lo que quiso, o pintó una cosa fea, fue el político que toleró esto, y que siempre va a haber gente a disgusto. Pero está claro que lo que se tiene que generar, y parece que es redundante, es el diálogo. Es fundamental para que todas las partes hablen y expresen lo que quieren, y cómo podemos trabajar en sintonía y en armonía, porque al final, cuando la gente entra en conflicto, se generan heridas y se generan heridas que luego no sanan, y que al final eso también va estigmatizando un sector, ¿no? Y yo creo que es lo que ha pasado con el graffiti en España y sobre todo en Canarias. Es posible hacer las cosas bien realmente. Yo creo que sí. Están los mecanismos para ello, solo hay que trabajar. Y hay que tener una voluntad política, claro, que eso es importante, ¿no? De cómo integrar el graffiti como participación ciudadana. Creo que eso ahora mismo es un elemento fundamental para poder hacer que la calle hable y que la calle vibre, ¿no?
pero que claro, tiene que haber una voluntad política para promover ese tipo de intervenciones, porque es cierto que muchas veces el político no se arriesga, ¿no? Y va a guardar, ¿no?, la ropa, como quien dice, diciendo, hombre, es que hacer este tipo de cosas son arriesgadas y tal. Sí, pero es que llega un momento que también es el reflejo de la contemporaneidad, ¿no?, de que al final vivimos en 2020 y que no vivimos en 1990. Es que ya eso ya ha pasado y las nuevas generaciones se identifican mucho más con el ámbito del street art, y está claro que es una disciplina que podemos explotar, ¿no?, aunque parezca mentira que tengamos que hablar de esto a estas alturas, ¿no? Es que sobre esto que comentas hay un tema también bastante curioso, y es que la gran mayoría, probablemente, bueno, a lo mejor me equivoco, pero la gran mayoría de artistas que se dedican al mural de gran formato provienen del graffiti. Sí. Quizás esta herencia es lo que hace que todo sea tan difuso, tan estos códigos, porque claro, el graffiti es algo sobre lo que no hay nada escrito, digamos, en cuanto a, ¿no?, que, como decías tú antes, deslucimiento y punto. Es lo único, es que cuando hablamos de graffiti, lo único oficial que hay es... El problema es que es la ley y la normativa la que es un poco reflejo del sentir de mucha parte de la ciudadanía, de gran parte de la ciudadanía. Porque claro, cuando el Código Penal ya solamente habla de eso, como, o sea, de la práctica del graffiti como un deslucimiento de una obra o de un soporte, ya estamos dándole un sentido peyorativo, cuando al final es una disciplina como cualquier otra, ¿no? Entonces, ya el hecho de criminalizarla de esa forma, llevarla al vandalismo y llevarla a ese tipo de prácticas, es algo que no enriquece, ¿no? Y que es algo que tampoco refleja la realidad, porque es que realmente enriquece muchísimo la ciudad, y para mí me parece un mecanismo de que la ciudadanía se identifique y que hable, pues fundamental actualmente, ¿no? Claro. Sí, hay en el fondo una naturaleza de resignificación, ¿no?, de Totalmente. determinados espacios que, vamos, que solo se puede dar con ese formato, ¿no? Parece que sí. Sí, y realmente, como dices, o sea, la ley ya está haciendo un juicio de valor, ya la entiende así, pero las leyes se pueden transformar, Por como supuesto. tú sabes, tienen que adaptarse a los contextos en donde nos movemos, y efectivamente, o sea, el graffiti ahora cuando hace pues, el plan estratégico de regeneración, ¿no?, del paisaje de la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 2, o sea, realmente va identificando el graffiti como algo a borrar, ¿no?, pero realmente no identifica pues aquellas arquitecturas que están en situaciones dudosas, o aquellos muros enfoscados, o aquellos elementos de seguridad, también los identifica, ¿no?, pero los pone en el mismo... Sí, pero los pone en el mismo exactamente, baremo, y eso o sea, es lo que no puede ser. Efectivamente, es entender el paisaje como la suma de muchas cosas, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje que está un poco al margen, ¿no?, y que no hace las cosas como tendría que hacerlas, de cara pues, al soporte que se utiliza, o el tipo de mensaje, o el tipo de obra que, se está realizando, pero realmente tiene detrás una capacidad de resignificación de un lugar concreto, o de entender un espacio que de otra manera sería imposible no tenerlo. O sea, es como una especie de amplificación, ¿no?, de lo que significan determinados espacios en la ciudad. O sea, y de dotarlo de nuevos discursos también, porque Totalmente. al final el graffiti expresa también, como hablaba, lo actual, ¿no? Es un reflejo del sentir de la ciudadanía que vive en este momento, ¿no? Entonces también es un momento en el cual también hay una transformación social y política muy importante, y que claro, también determinadas corporaciones también abogan un poco por eliminar esos discursos o por censurarlos, ¿no? Entonces precisamente pues eliminar grafitis o intervenciones en el ámbito público es una forma también de censurar el arte, claramente. El tema que comentabas, lo de la rehabilitación de las S1 y las S2, es bastante curioso, como hay gente pues, que considera que es mejor un código de barras. Exactamente, un código de barras con un color concreto, el mismo color durante toda la vía, de repente en determinadas pues, arquitecturas, ¿no?, en una esquina, pero me desplaza un poquito más, y entonces ese frente no tiene, o sea, hay como una imposición, ¿no?, de una manera de entender... Es un paso atrás realmente. Totalmente. El tema de las S1, la verdad que... Bueno, hay muchas cuestiones que están bien planteadas en el tema en estos planes. Hay un montón de temas que abordar, tiene una complejidad importante. Hay un tema del verde, de los franjas, de determinadas lecturas. Hay muchas cosas que están bien planteadas, pero justo esta que acabas de nombrar es una de las que, bueno, que a mí me tiene hablando sola. Cuando empecé a ver, ¿no?, esos paramentos con esos colores y esas líneas, o sea, es de una impostura. Sí, totalmente. Es totalmente. una desconexión que hay, porque al final la ordenación de estas carreteras pues está evidentemente de una consejería, pero claro, generalmente hablamos de que el graffiti pertenecería a otra consejería.
¿no?, a otra parte de la corporación, que es cultura. Y claro, tampoco hay una incidencia muy grande de cuál es la postura de este tipo de corporaciones en el ámbito del sector cultural, ni una defensa, porque tampoco hay no hay un diálogo con el arte urbano, ni una sensibilidad con el arte urbano. La verdad que en Las Palmas, bueno, en Gran Canaria en general, siempre se ha visto como algo totalmente criminalizado. Y yo lo siento así porque vivo allí y es lo que veo, ¿no? Yo creo que los grafiteros de Gran Canaria deberían coger los murales que tienen pintados dentro de la ciudad y pintarlos ellos mismos con códigos de barra. Totalmente, un poco como, sería ¿no? una acción de Sí, respuesta una intervención fantástica. muy idónea. Además, la GC1 y la GC2 son como los grandes miradores de la isla, o sea, realmente conducir por esas carreteras, bueno, aparte de lo que vas viendo, ¿no? Realmente esos son grandes miradores, o sea, cómo te vas aproximando al borde, aquí también pasa, ¿no? Pero bueno, esas como que las tenemos como muy aprendidas, ¿no? Sí. Cómo te aproximas a, pues eso, a un pequeño acontecimiento geográfico, a la arquitectura por un lado, cómo vas llegando a la ciudad, o sea, esa vivencia, ¿no?, desde el coche realmente pues es súper interesante y es totalmente, absolutamente estático ese planteamiento de un color mono con un código, o sea, es que es tremendo, o sea, ni siquiera es entender el paisaje como una especie de escenografía, además italiana, o sea, a la antigua, o sea, ni siquiera una escenografía contemporánea, sino de ese punto, ¿no?, de cartón piedra, hasta aquí miro y no te asomes más, porque lo que vas a ver detrás no te va a gustar, porque lo que te gusta es todo el mismo color, con las mismas líneas, como si realmente el hacer ciudad, o sea, no responde en absoluto a la complejidad que tiene el hacer ciudad y la manera que tenemos de habitarla, de movernos y de mirar la ciudad, ¿no? O sea, a mí me ha parecido un atropello importante. Y que al fin y al cabo hablamos de la misma acción, poner pintura en una pared. Es que es la misma. Entonces, la tuya sí vale y la mía no. Es que es la diferencia de criterio. Al final, el problema es que hablamos de la voluntad política por eso, porque es que también los políticos muchas veces no conocen los temas que tratan, porque al final no tienen esa preparación. Entonces, realmente la administración tiene que estar nutrida de especialistas y de gente que esté formada en determinados ámbitos, y no lo están. Claro, y sobre todo en el ámbito de la gestión cultural, ya te digo que es un desastre. Claro. Entonces, eso lo que genera es una desconexión con la realidad artística, porque es que es así. Si tú tienes gente trabajando en las corporaciones, tanto a nivel de cabildo, a nivel de ayuntamientos o de gobierno, que no conocen lo que está pasando y que están totalmente desfasados con respecto a la realidad del momento, pues evidentemente ahí no se puede construir nada. No es nada enriquecedor. Lo que realmente precisamente hablamos es que lo que hay es precisamente una ralentización del desarrollo del proceso creativo. No solamente en el arte, no es algo que es propio del arte urbano, es algo que creo que forma parte de todas las disciplinas. De cara al futuro y para ir terminando, el tema que hablábamos antes de que el gran formato proviene muchas veces de artistas que se han forjado en el mundo del graffiti y demás. De cara al futuro, el urbanismo contempla la educación de talentos dentro del graffiti para obtener el día de mañana mejores profesionales dentro del mundo del gran formato. O sea, realmente sería súper interesante que detrás de la formación vinculada al graffiti pues estuviera, por supuesto, arquitectura del paisaje, procesos constructivos, materialidad, o sea, sería, por supuesto, historia, proyecto urbano, sería, pero vamos, daríamos un salto porque si ya se produce sin tener todas esas ramas cruzándose, ¿no? Y ya muchas veces las prácticas son súper interesantes, ¿no? O sea, imagínate si detrás tuvieran... El urbanismo, digamos, llega hasta un punto que también a mí me parece interesante que se plantea así, con esa apertura, en el que se señalan determinadas acciones, ¿no?, en las que a partir de la introducción de una pieza de arte público o de unas acciones dentro de un ámbito, es que tampoco puede decir en esta medianera, de esta forma, de este tamaño, porque volvemos a lo mismo, o sea, terminarían siendo como piezas muy pautadas y digamos que nos dejamos atrás toda la riqueza que puede llevar una acción de ese tipo. O sea, desde el proyecto urbano sí que pues eso, en esa escalita de hacer ciudad, no de la pequeña escala, sino de un poquito más, ¿no?, de eso de proyecto urbano, sí que podría darse más pues esas acciones vinculadas tanto a arte público, que también necesitan ese aterrizaje, ¿no?, como bueno, esas acciones en murales y demás, pero la realidad es que no se da. Y creo que hay una desconexión entre el mundo de la academia, de lo urbano, del proyecto urbano, de la planificación,
con la ciudad bastante grande, o sea, esa fricción se da, ese salto se da, pero también con lo que sería la formación, ¿no?, vinculada pues al graffiti, que es que sería súper enriquecedor hacia un lado y hacia otro también, ¿no? Totalmente. Sí, pues actualmente creo que existen muchas carencias con respecto a la inclusión de la práctica formativa en el ámbito del graffiti, ¿no?, en lo académico, ¿no?, en universidad o en escuela de arte. Yo juraría que solamente he visto eso en Barcelona. Creo que hay alguna escuela de diseño o alguna escuela de arte que sí incluye algún tipo de asignatura o de materia con respecto al arte graffiti y al arte mural, pero es cierto que, claro, si ya se tiende a la criminalización es muy difícil que se acceda a ese tipo de disciplinas en el ámbito de lo académico, ¿no? De hecho, una de las grandes carencias que existe en el ámbito académico en el sector de las bellas artes en España es precisamente lo desfasado que está. Y en parte es porque también la propia ley pues, no incluye el videoarte, no incluye la performance, no incluye el new media art y evidentemente no incluye el graffiti ni el arte urbano como disciplinas protegibles dentro de la ley de propiedad intelectual. Entonces, claro, si es la propia ley la que ya no está recogiendo eso como disciplina, es difícil que se traduzca luego en que el propio mundo académico involucre este tipo de prácticas en su programación. Es muy complicado, ¿no? Precisamente hay algunos centros que sí han sido valientes y sí han respondido a una necesidad estructural del alumnado, porque la gente lo pide, pero lo real es que en la práctica el mundo académico no atienda a esta llamada en el resto de España y menos en Canarias. Siempre llegamos a la conclusión de que antes que el verdugo pasa el profesor, ¿no? Pues básicamente es que siempre aquí todo va a su ritmo, como sabemos, y sí es cierto que la ley va siempre antes que la realidad social, pero por lo menos en estos ámbitos en los que yo siempre he trabajado, veo que hay un desfase temporal enorme, ¿no? Y creo que también una de las cosas que nutriría o que creo que ayudaría mucho a que el graffiti se asentara como una disciplina respetada es que se ayudara a su profesionalización. Eso es su inclusión en el Estatuto del Artista como artista, su inclusión dentro de las disciplinas artísticas dentro de la ley de propiedad intelectual y posteriormente su inclusión o su integración como en el ámbito docente, como parte de la docencia, ¿no? De que fuera parte de la programación de escuelas de artes y universidades de bellas artes, ¿no? Y facultades de bellas artes en la universidad. Entonces creo que al final es un muro a saltar, ¿no? El tema del desfase que existe entre la realidad cultural y la realidad artística y lo que la ciudadanía ve reflejada en la ley y en las normativas, ¿no? ¿Tienes algo que añadir, Noel? No, así es. Lo único que, bueno, que efectivamente ese acercamiento al mundo de lo académico se tiene que dar y al marco legislativo también, pero que no olvidemos que esas prácticas en los márgenes también son grandes testeros de muchas cosas. Por supuesto. Y que tienen que seguir dándose, ¿no? Por Con supuesto. respecto a, lo digo porque seguro que también hay detractores, ¿no? Con respecto al mundo del graffiti en este tema digamos, de estandarizar o normalizar. O sea, que una cosa es el desarrollo académico, legal, que tiene que darse, porque no cabe, ¿no?, otro contexto, y otra es que los márgenes también sirven para testear muchas cosas, que lo ¿no? underground siempre sirve para que surjan nuevos mensajes, nuevos discursos, y al final es donde se crea generalmente la tendencia, ¿no? Fuera de lo ordenado y fuera de lo normativo, que realmente es cuando la calle se refleja de una forma más directa y más fresca y más transparente, ¿no? Al final el graffiti y el arte urbano durante los años 80, finales de los años 80 y hasta el día de hoy ha sido uno de los principales referentes de cuáles son las corrientes políticas y sociales en todo el mundo. Entonces precisamente el hecho de que sea una práctica tan underground ha hecho que también sea más visceral y mucho más contestataria. Y es verdad que a lo mejor si se introduce en el ámbito académico pierda eso, pero precisamente lo que tiene que hacerse es que se integre de una forma en la que también eso enriquezca a la práctica. Y creo que es un deber de los políticos valorar la situación y atender a las necesidades de la ciudadanía con respecto a esto. Vamos, que falta diálogo, como venimos diciendo. Sí, la verdad que del arranque se ha repetido un poco. muchísimo esa palabra, pero creo que al final con diálogo se arregla todo. Sí, que es muy se ha simple, repetido por algo, al parece fin y al tan cabo. simple que parece mentira. Sí.